Si te cuento que pasé 25 años siendo esposa de un hombre de Dios, amada por una congregación entera, admirada como ejemplo de familia cristiana, y todo esto mientras él mantenía otra familia a solo 15 kilómetros de distancia, vas a entender por qué hay heridas que ni la fe más profunda consigue curar completamente. Lo peor no fue la traición. Lo peor fue descubrir que mientras yo rezaba por él todas las noches, él rezaba con ella todas las mañanas. Me llamo Marcia, pero en la iglesia todos me llamaban Hermana Marcia, la esposa del pastor Gerardo. Tengo 67 años y cargo en el pecho una historia que guardé en silencio durante mucho tiempo, pero que hoy necesito compartir. No por venganza, porque aprendí que la venganza es un peso que solo quien la carga siente. Comparto porque sé que en algún lugar hay una mujer pasando por el mismo dolor que pasé, sintiéndose idiota, tonta, ciega, y ella necesita saber que no está sola, que la culpa nunca fue suya. Antes de sumergirme en esta historia que todavía duele cuando llueve, quería pedirles algo a ustedes que están del otro lado de esta pantalla. Suscríbanse al canal, dejen ese like que me ayuda a continuar contando historias que necesitan ser contadas. Díganme en los comentarios desde dónde me están viendo, si es desde Jalisco, desde la Ciudad de México, desde Oaxaca, desde cualquier rincón de este México que tanto amo. Cada comentario de ustedes es un abrazo que llega hasta mí. Y activen la campanita, porque esta historia es larga, es dolorosa, pero es real. Tan real que a veces yo misma todavía no creo que viví todo esto. Nací en 1958, en un pueblito del interior de Veracruz, donde todo mundo conocía a todo mundo, donde las puertas quedaban abiertas y la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato. Mi padre era un hombre sencillo, trabajaba en el aserradero local y mi madre cuidaba la casa y a nosotros 6 hijos. No teníamos mucho, pero lo que había se dividía con amor y justicia. Crecí yendo a la iglesia bautista 3 veces por semana, domingo por la mañana y por la noche, y miércoles para el culto de oración. La iglesia era el centro de nuestra vida social, era donde encontrábamos a los amigos, donde aprendíamos sobre carácter, sobre honestidad, sobre lo sagrado. Fue en uno de esos miércoles de 1975 que conocí a Gerardo. Yo tenía 17 años y él 23. Acababa de llegar para asumir el puesto de auxiliar del pastor de nuestra congregación. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que lo vi en el púlpito. Alto, cabello negro bien peinado, voz firme cuando predicaba. Esos ojos que parecían ver dentro del alma de uno. Usaba traje azul marino, que debía ser el único que tenía, pero que siempre estaba impecable, siempre con la corbata bien hecha. Tenía una forma de hablar de las Escrituras que hacía que hasta los pasajes más conocidos parecieran nuevos, llenos de significado. No fue amor a primera vista, no, por lo menos no para mí. Fue más una admiración, un respeto profundo por ese hombre que había dedicado su vida joven a servir a Dios. Venía de una familia de pastores, su padre había fundado 3 iglesias en Puebla, el abuelo había sido misionero. Gerardo creció dentro de la obra, como le decíamos. Sabía la Biblia de memoria, citaba versículos con una facilidad que impresionaba. Era educado, respetuoso, y tenía ese aire de seriedad que hacía que las madres miraran a sus hijas con esperanza. Fue él quien tomó la iniciativa. 6 meses después de llegar al pueblo, me abordó después del culto del domingo. Pidió permiso a mi padre para hacerme compañía a la salida de la iglesia. En esa época era así, todo con respeto, todo con decencia. Empezamos a encontrarnos siempre bajo los ojos de la comunidad, siempre en lugares públicos, siempre con la bendición de nuestros padres. Me llevaba a caminar por la plaza principal después del culto del domingo por la noche. Hablaba de sus planes, de cómo quería construir una iglesia grande, de cómo soñaba con alcanzar almas para Cristo. Tenía una pasión en la mirada cuando hablaba de la obra que era contagiosa. Mi padre lo apreciaba. Mi madre entonces, ni se diga. Marcia, ese muchacho es serio, es trabajador, es temeroso de Dios, repetía siempre. Es difícil encontrar un hombre así hoy en día. Y yo
Inocente, creía que temeroso de Dios significaba incapaz de mentir, que un hombre que subía al púlpito y predicaba sobre honestidad no sería capaz de vivir en la hipocresía. ¿Cómo me equivoqué? Empezamos el noviazgo oficial en enero de 1976. Fue un noviazgo bonito, voy a ser honesta. Gerardo era atento, me trataba con cariño, siempre con respeto. Nunca intentó nada más allá de lo permitido. Me tomaba de la mano, me daba flores que recogía del jardín de la casa donde vivía, me escribía cartitas citando versículos que hablaban de amor y compromiso. Era romántico de la forma que imaginábamos que un hombre cristiano debía ser. Nos casamos en diciembre de 1977. Yo tenía 19 años, él 25. La ceremonia fue en nuestra iglesia, con toda la congregación presente. Usé el vestido de novia de mi madre, que había sido reformado completamente por doña Iracema, la mejor costurera del pueblo. Era un vestido sencillo, pero bonito, blanco con encaje en la orilla y en las mangas. Gerardo usó un traje negro nuevo que la iglesia le había regalado. El pastor Anselmo, que era el pastor titular en ese tiempo, nos casó. Recuerdo su sermón, hablando sobre fidelidad, sobre construir un hogar cristiano, sobre ser luz en el mundo. Cada palabra parece una ironía ahora. Nuestra luna de miel fue en Veracruz. Nos quedamos 3 días en una posada sencilla cerca de la playa. Fueron días felices. Gerardo era cariñoso, atento. Hablaba de los planes para nuestra vida, de los hijos que tendríamos, de la iglesia que construiríamos juntos. Me sentía bendecida, elegida por Dios para ser esposa de un hombre que dedicaría su vida a la obra divina. ¡Qué honor!, pensaba yo. ¡Qué privilegio! Volvimos a Veracruz y empezamos nuestra vida de casados en una casa pequeña que la iglesia rentó para nosotros. 2 recámaras, sala, cocina y baño. Sencilla, pero era nuestra. Pinté las paredes de amarillo claro, que siempre me gustó. Puse cortinitas que doña Palmira me dio de regalo de bodas. Gerardo montó un pequeño estudio en la 2ª recámara, donde preparaba los sermones y estudiaba la Biblia. Pasaba horas ahí, inclinado sobre esos libros gruesos de teología que su padre mandaba por correo. Nuestro primer hijo, Daniel, nació en octubre de 1978. Fue un parto difícil, tardado, pero cuando sostuve a ese bebé en mis brazos, todo rojito y llorando, sentí que mi vida había encontrado el propósito completo. Gerardo estaba radiante. Tomó al niño en brazos y oró, agradeciendo a Dios por el milagro de la vida, pidiendo sabiduría para criar a ese hijo en el camino del Señor. Recuerdo mirarlo en ese momento y pensar, este es el hombre más bendecido del mundo. Esposo, padre, pastor. ¿Qué más podría querer un hombre? La iglesia crecía. En 1980, cuando el pastor Anselmo se jubiló y volvió al interior de Puebla, Gerardo asumió como pastor titular. No podía estar más orgullosa. Con 28 años, se convirtió en el pastor más joven de la región. La congregación lo amaba. Sus sermones eran poderosos, tocaban el fondo del alma de las personas. Tenía una forma de tomar las Escrituras y aplicarlas en la vida real que hacía que todos salieran del culto transformados. Las personas venían de pueblos vecinos solo para oírlo predicar. Asumí mi papel de esposa del pastor con toda dedicación. Coordinaba el ministerio de las mujeres, organizaba los retiros femeninos, visitaba a las hermanas enfermas, ayudaba en las campañas de recolección. Nuestra casa siempre estaba abierta. Todos los domingos después del culto había comida con miembros de la iglesia. Cocinaba para 10, 15 personas. Preparaba ese pollo asado con papas, arroz, frijoles, ensalada, tortillas. La mesa siempre llena, la casa siempre llena de risas y conversaciones sobre las cosas de Dios. En 1983 nació nuestra segunda hija, Cristina. Otra bendición más. Gerardo seguía siendo el mismo, dedicado, trabajador, siempre involucrado con la iglesia. Pero empecé a notar pequeños cambios. Nada muy obvio, nada que levantara sospechas reales.
Comenzó a hacer más visitas pastorales. Salía después de la comida y a veces solo volvía para cenar. Las ovejas necesitan cuidado, Marcia, decía. Un pastor no puede quedarse encerrado en casa mientras hay gente sufriendo allá afuera. Y yo, buena esposa que era, entendía. Claro que entendía. La obra de Dios venía en primer lugar. Los viajes también aumentaron. Congresos, seminarios, encuentros de pastores. Por lo menos 2 veces al mes viajaba. Se quedaba fuera por 2, 3 días. Volvía cansado, pero animado, lleno de historias sobre las predicaciones que había hecho, sobre las personas que había alcanzado. Nunca pasó por mi cabeza cuestionar. ¿Por qué cuestionaría? Era mi esposo, era el pastor, era un hombre de Dios. La confianza era total, absoluta, incuestionable. Pero hay señales que uno ignora porque no quiere ver. No quiere creer que eso que está bien enfrente pueda ser real. Empecé a notar que cuando volvía de esos viajes siempre traía regalos para mí y para los niños. Un perfume aquí, un juguete allá, un labial. Lo vi y pensé en ti, decía con esa sonrisa. En ese tiempo me parecía lindo. Qué esposo tan atento, pensaba. Hoy sé que era culpa. Era el peso de la mentira tratando de aliviarse con regalos baratos. Los recibos de teléfono empezaron a subir también. Recuerdo comentarle una vez, debió ser en 1986 u 87. Gerardo, el recibo del teléfono está muy alto este mes. ¿Has estado llamando mucho a dónde? Ni siquiera pestañeó. Es la obra, Marcia. Tengo que mantener contacto con los otros pastores, con las iglesias de la región. La evangelización cuesta, tú sabes eso. Y acepté, como siempre acepté todo. Mis queridos que me están acompañando hasta aquí, ya deben estar viendo hacia dónde va esta historia. Pero yo, en ese tiempo, no lo veía, o no quería verlo. Es más fácil vivir en la ilusión que enfrentar una verdad que puede destruir todo lo que construiste. Cuéntenme en los comentarios, ¿ya vivieron esto? ¿De ignorar las señales porque tenían miedo de lo que iban a encontrar si decidían investigar? Dejen su like si esta historia los está tocando de alguna forma. Su interacción me da fuerza para continuar. En 1990, la iglesia consiguió comprar un terreno más grande y construimos un templo nuevo. Fue un proyecto grande, tardó casi 2 años en quedar listo. Gerardo estaba en el centro de todo, negociando con proveedores, supervisando la obra, haciendo campañas de recolección. Y yo estaba a su lado en todo. Organizaba las kermés, las cenas benéficas, movilizaba a las hermanas de la iglesia. Era un trabajo de hormiga, pero gratificante. Ver ese templo creciendo, ladrillo por ladrillo, era realizar un sueño. Durante la construcción, Gerardo pasaba todavía más tiempo fuera. Tengo que estar en la obra, Marcia. No puedo confiar esto solo a los albañiles. Tenía sentido. Era una inversión grande de la iglesia, tenía que quedar bien hecho. Pero ahora me pregunto, ¿realmente estaba en la obra todas esas tardes? ¿O estaba en la otra casa, con la otra familia, viviendo su otra vida? El templo quedó listo en 1992. La inauguración fue un evento enorme. Vinieron pastores de todo el estado. Había coro, orquesta, una fiesta linda. Gerardo predicó sobre nuevos comienzos, sobre construir sobre la roca firme. Yo estaba en la primera fila, con mis hijos al lado, toda orgullosa. Lo miraba en el púlpito y pensaba, este hombre es mi esposo. Dios fue muy bueno conmigo. Qué ironía, qué broma cruel del destino. Los años 90 fueron años intensos. La iglesia creció mucho con el templo nuevo. De 100 miembros, saltamos a casi 300 en 2 años. Gerardo estaba en su apogeo. Era reconocido en toda la región como uno de los pastores más influyentes. Fue elegido presidente de la Convención Bautista Estatal en 1995. Con esa posición, los viajes aumentaron todavía más. Reuniones en otras ciudades, visitas a iglesias más pequeñas, encuentros administrativos. Pasaba más tiempo fuera que en casa. Daniel ya tenía 17 años, Cristina 12. Me dedicaba a criarlos en los caminos del Señor mientras Gerardo cuidaba la obra.
Era esa la división que habíamos acordado, no había problema. Pero empecé a extrañarlo. Extrañaba su presencia, las conversas, la intimidad que teníamos al principio. Cuando tocaba el tema, él se ponía a la defensiva. Marcia, no entiendes el peso del ministerio. Tengo responsabilidades. No puedo ser un esposo común. Y me sentía egoísta por querer atención, por querer que fuera presente. Nuestra vida íntima también cambió. No voy a entrar en detalles porque eso no es importante para la historia, pero la frecuencia disminuyó mucho. Cuando intentaba acercarme, él siempre tenía una excusa. Estaba cansado de los viajes, tenía que levantarse temprano para estudiar, necesitaba oración y ayuno. Me sentía rechazada, pero no decía nada. Pensaba que era falta de espiritualidad mía sentir eso, que una esposa de pastor debía estar por encima de esas necesidades carnales. Hay una noche que marca el principio del fin, aunque yo no lo sabía en ese tiempo. Fue en septiembre de 1998. Gerardo había viajado a Guadalajara para un congreso de 3 días. Debería haber vuelto un jueves, pero el miércoles por la noche llamó diciendo que iban a extender por un día más, que habían surgido unas reuniones importantes. Me pareció extraño porque él siempre planeaba todo muy bien, pero no cuestioné. El viernes por la mañana sonó el teléfono. Contesté. Era una mujer, voz que no conocía. Preguntó por el pastor Gerardo. Dijo que era urgente, que necesitaba hablar con él sobre un asunto de la iglesia. Le dije que estaba viajando, volvería al final del día. Ella se quedó en silencio por unos segundos y después dijo, «Qué extraño. Él me dijo que estaría en casa esta semana». Y colgó. Me quedé con eso en la cabeza todo el día. Qué extraño en verdad. ¿Por qué ella pensaba que estaría en casa si todos en la iglesia sabían que había viajado? ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué su voz tenía ese tono? No sé explicar. ¿Pero había algo malo ahí? Por primera vez en 21 años de matrimonio, sentí esa cosa fea en el estómago. Esa sensación de que hay algo que no sabes, pero que está ahí mismo, esperando para ser descubierto. Cuando Gerardo llegó esa noche, comenté sobre la llamada, ni siquiera pestañeó. Debe ser alguna hermana nueva en la iglesia que todavía no conoce bien la agenda, o alguna confusión. Así de simple, sin tartamudear, sin sudar, sin ninguna señal de nerviosismo. Hoy sé que los mentirosos profesionales son así. Mienten mirando a los ojos, con la voz firme, con la conciencia aparentemente tranquila. Pero esa llamada plantó una semillita de duda, una semillita pequeña, pero que empezó a crecer despacio, sin que me diera cuenta. Empecé a prestar más atención, no a propósito, no de forma consciente, pero mi cerebro empezó a catalogar cosas extrañas que antes simplemente ignoraba, como el hecho de que siempre se bañaba apenas llegaba de los viajes, aunque fuera de madrugada. Me ensucio del camino, decía. Pero ahora pensaba, ¿será solo eso? Como el hecho de que su ropa siempre volvía lavada y planchada cuando viajaba. Los hoteles ofrecen ese servicio, explicaba. Pero ¿qué hotel de carretera ofrecía lavandería en los años 90? Como el hecho de que nunca me llevaba en esos viajes, ni en las vacaciones de los niños. Es trabajo, Marcia. Te vas a aburrir en las reuniones. ¿Será que era solo eso? Ustedes que me están escuchando, ¿ya pasaron por esto? ¿De empezar a juntar las piezas de un rompecabezas que ni sabían que existía? Cuéntenme en los comentarios. Y si les está gustando esta historia, por más dolorosa que sea, dejen su like. Me ayuda a saber que no estoy hablando sola aquí. El año 1999 llegó con toda esa euforia del cambio de milenio. La iglesia organizó una vigilia especial de Año Nuevo. Gerardo predicó sobre nuevos comienzos, sobre dejar el pasado atrás y abrazar el futuro que Dios había preparado. Lo miraba y me preguntaba, ¿qué futuro? ¿Nuestro futuro era realmente juntos? ¿O había un futuro paralelo que yo no conocía? Fue ese año que sucedió algo que me dejó todavía más desconfiada. Daniel había empezado a salir con una muchacha de la iglesia, Luciana. Familia buena,
muchacha seria. Un día ella comentó conmigo, medio sin querer, que había visto al pastor Gerardo en un restaurante en Xalapa con una mujer y 2 niños. Pensé que era usted, hermana Marcia, pero cuando me acerqué vi que no era. Debía ser alguna familia de la iglesia que estaba aconsejando. Mi corazón se heló. Xalapa quedaba a unos 30 kilómetros de donde vivíamos. Gerardo nunca me había dicho que iba a Xalapa a dar consejos. Cuando le pregunté, se molestó. Fue la primera vez que lo vi perder la paciencia conmigo. Marcia, ahora me vas a vigilar. ¿A desconfiar de mí? Soy el pastor. Mi vida es pública. Si necesito aconsejar a una familia en Xalapa, voy. Y siguió refunfuñando sobre confianza, sobre respeto, sobre cómo no merecía ser tratado como un esposo cualquiera. Le pedí disculpas. Me sentí horrible por haber cuestionado. Él era el pastor. Yo solo era la esposa. ¿Quién era yo para cuestionar su obra? Pero la semillita siguió creciendo. El año 2000 llegó sin que el mundo se acabara, diferente de lo que algunos predicaban. La vida continuó. Gerardo continuó con la agenda llena. Yo seguía cuidando la casa, los hijos, la iglesia. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era esa esposa ciega de confianza. Era una mujer que observaba, que notaba, que guardaba en la memoria cada pequeña inconsistencia. Como aquella vez que dijo que iba a un retiro de pastores en Morelia y encontré en su cartera, semanas después, un recibo de una gasolinera en Córdoba. O aquella vez que llamaron de la iglesia buscándolo un jueves por la tarde, diciendo que estaba en casa cuando claramente no estaba. O aquella vez que una señora de la congregación comentó que había visto a un hombre muy parecido al pastor Gerardo en una plaza en Orizaba, jugando con 2 niños que no eran nuestros hijos. Cada vez que tocaba esos temas, Gerardo tenía una respuesta lista. Siempre tenía una explicación lógica. Siempre hacía parecer que yo estaba siendo paranoica, celosa, desconfiada. Y empezaba a dudar de mí misma. ¿Será que estaba enloqueciendo? ¿Será que era el cansancio de los años? ¿Será que era envidia del diablo queriendo destruir un matrimonio bendecido? Mis queridos, ¿cuántas veces ignoramos el instinto porque alguien en quien confiamos nos hace dudar de nuestra propia cordura? ¿Cuántas veces aceptamos mentiras porque la verdad sería demasiado destructiva para enfrentar? Cuéntenme en los comentarios si ya sintieron esto, esa sensación de estar viendo algo pero todos diciendo que están equivocados. En 2001, Daniel se casó. Ya tenía 23 años. Había terminado la carrera de administración, consiguió un buen trabajo en una empresa de transportes. Se casó con Luciana en una ceremonia linda que hicimos en la iglesia. Gerardo ofició la boda. Recuerdo que predicó sobre fidelidad, sobre construir un hogar sólido, sobre honrar los votos matrimoniales. Cada palabra era una puñalada en mi pecho porque ya sabía, en el fondo, ya sabía que ese hombre en el púlpito era un mentiroso. Solo no tenía valor de admitirlo. Fue poco después de la boda de Daniel, tal vez 2 semanas después, que recibí otra llamada extraña. Era una tarde de martes, finales de agosto. Gerardo había salido poco después de comer diciendo que iba a visitar a unos miembros nuevos de la iglesia que vivían en la zona rural. El teléfono sonó alrededor de las 3 de la tarde. Contesté y era una voz femenina, diferente de aquella primera vez, más joven. Preguntó por Gerardo. Le dije que había salido. Ella vaciló y después dijo, ¿Usted es su esposa? Sentí un escalofrío. Sí, lo soy, respondí. ¿Por qué la pregunta? Se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos y después dijo, no es nada, disculpe la molestia. Y colgó. Me quedé con eso en la cabeza el resto del día. ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué ese tono de voz? ¿Por qué parecía sorprendida cuando confirmé que era la esposa? Cuando Gerardo llegó de noche, le pregunté si conocía a alguien con voz joven que pudiera haber llamado. Dijo que no, que debía ser una broma, que no debía darle importancia a esas cosas. Pero su voz falló por una fracción de segundo. Fue un microsegundo solo, pero lo noté. Por primera vez en 24 años de matrimonio, vi miedo en sus ojos. A partir de ese día, algo en mí cambió definitivamente.
Ya no era solo desconfianza pasiva, era una certeza creciente de que había algo muy mal. Empecé a prestar atención a todo, en la forma como guardaba el celular siempre con él, hasta para ir al baño, en la forma como evitaba dejar papeles sueltos por la casa, en la forma como siempre revisaba la correspondencia antes que yo, en la forma como, cuando llegaban cartas, las abría solo en su estudio y después tiraba los sobres. Septiembre y octubre de ese año pasaron lento. Vivía en una tensión constante, pero no decía nada. Seguía siendo la esposa perfecta del pastor. Sonreía en los cultos, organizaba las actividades, cocinaba para las cenas de la iglesia. Pero por dentro me moría. Cada noche que Gerardo llegaba tarde, cada viaje que anunciaba, cada llamada telefónica que contestaba fuera de la casa, era una confirmación de lo que más temía. Solo faltaba la prueba concreta. En noviembre de 2001, Gerardo anunció que iba a viajar a un congreso en Puebla. 3 días, de un jueves a un sábado. Iba a salir el jueves por la mañana y volver el domingo después de comer. Arregló su maleta el miércoles por la noche como siempre hacía. Ropa bien planchada, Biblia, cuaderno de notas. Me dio un beso en la mejilla y dijo: «Va a ser cansado, pero es por la obra. Tú entiendes, ¿verdad, Marcia?» «Yo entiendo», dije. Pero ya no entendía nada. El jueves por la mañana salió temprano. Me quedé en casa haciendo las tareas normales, pero con esa sensación fea que no pasaba. Cristina había salido con las amigas. La casa estaba vacía, demasiado silenciosa. Fue cuando vi el bote de basura del estudio de Gerardo. Él siempre lo vaciaba antes de viajar, pero esta vez se había olvidado, o tal vez tenía demasiada prisa. Fui hasta allá sin pensar mucho. Miré dentro del bote. Había papeles arrugados, unos borradores de sermón, unas cuentas. Y había un sobre roto por la mitad. Junté los pedazos. Era un sobre dirigido a Gerardo, pero no a nuestro domicilio. Era para una calle que no conocía, en Pachuca. Calle Hidalgo, número 143. El remitente era la Comisión Federal de Electricidad de Pachuca. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Por qué Gerardo estaba recibiendo recibo de luz de un domicilio en Pachuca? Nosotros no teníamos nada en Pachuca. La iglesia no tenía nada en Pachuca. ¿Será que era de la casa de algún miembro que estaba ayudando? ¿Pero por qué el recibo vendría a su nombre? Tomé los pedazos del sobre y los guardé en mi cajón de ropa interior, donde sabía que nunca metería mano. Me quedé el resto del día pensando en qué significaba eso. 1000 explicaciones pasaron por mi cabeza, pero ninguna tenía sentido completo. El viernes por la mañana tomé una decisión. Iba a ir a Pachuca, a ver qué lugar era ese. Tomé el autobús alrededor de las 9 de la mañana. El viaje duraba como 40 minutos. Llevé el sobre conmigo. Cuando llegué a Pachuca, pregunté a varias personas hasta encontrar la calle. Era un barrio residencial, clase media, casas bien cuidadas. El número 143 era una casa de esquina, pintada de amarillo con portón blanco. Tenía un jardín con flores, unas ventanas con cortinas floreadas. Parecía una casa normal, una familia normal. Me quedé parada del otro lado de la calle, escondida detrás de un árbol, sin saber qué hacer. ¿Qué iba a decir si tocaba el timbre? «Hola, ¿soy la esposa del dueño de esta casa?» Parecía loca, pero no podía irme. Me quedé ahí observando por casi 1 hora, y entonces la puerta se abrió. Salió una mujer. Debía tener unos 30 y tantos años, bonita, cabello castaño largo. Estaba arreglada, maquillada, usando un vestido azul, y a su lado, tomándola de la mano, había una niña de unos 6 o 7 años, rubia, toda arregladita con un vestidito rosa. Las dos entraron a un carro, un Chevy verde que estaba estacionado enfrente de la casa, y se fueron. Me quedé ahí parada, temblando. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa niña? ¿Por qué vivían en una casa que tenía recibos a nombre de Gerardo? ¿Será que él rentó esa casa para alguna familia necesitada de la iglesia? ¿Pero por qué no me había contado? Esperé un poco más. La calle estaba vacía ahora. Había una vecina regando las plantas en la casa de al lado. Junté valor y crucé la calle.
Fingí que estaba buscando un domicilio y le pregunté si conocía a la familia que vivía en el número 143. La mujer sonrió y dijo: «Sí, la conozco. Es Dolores y Eduarda. Familia pequeña, solo las dos. Ah, y su esposo, pero él viaja mucho por trabajo. Casi no lo veo». Sentí que las piernas me flaqueaban. «Esposo», dijo esposo. Intenté mantener la voz firme y pregunté: «¿Y el esposo? ¿Usted sabe cómo se llama?». Pensó un poco y dijo: «Ah, no estoy segura. Creo que es Gerson o Gerardo, un nombre así, pero como le dije, casi no aparece. Dolores es quien cuida todo allí». El mundo giró. Tuve que apoyarme en el portón de la vecina para no caer. Ella preguntó si estaba bien, si quería un vaso de agua. Logré decir que sí, que solo estaba un poco mareada por el calor. Me llevó adentro de su casa, me dio agua, me hizo sentar. Estaba preocupada, pensando que me iba a desmayar. Mis queridos que me están acompañando hasta aquí, ¿pueden imaginar lo que pasó por mi cabeza en ese momento? 24 años de matrimonio. 24 años creyendo en un hombre. Y descubrir, de una forma tan cruel, tan súbita, que todo era mentira. Que él tenía otra familia, otra casa, otra esposa, otra hija. Cuéntenme en los comentarios si ya sintieron que el suelo desaparece debajo de sus pies así. Si ya descubrieron que toda su vida era una farsa. Logré recuperarme lo suficiente para agradecer a la vecina y salir. Caminé hasta una parada de autobús más lejos, sin dirección, solo andando, tratando de procesar aquello. Lloraba sin parar. Las personas en la calle miraban, pero no me importaba. Mi mundo se había acabado. Todo en lo que creía, todo lo que había construido, era mentira. Volví a casa al final de la tarde. No dije nada a nadie. Cristina ni notó que había salido, pensó que había estado en casa todo el día. Hice la cena automáticamente, sin pensar. Lavé los trastes. Arreglé la casa, pero por dentro estaba muerta. Gerardo llamó esa noche, como siempre hacía cuando viajaba. Preguntó cómo estaba, cómo había sido mi día. Logré responder normalmente. No sé cómo. Mi voz parecía venir de otra persona. Dijo que el congreso estaba siendo provechoso, que estaba aprendiendo mucho, que me extrañaba. Cada palabra era una bofetada en mi cara. Cuando colgué el teléfono, vomité. Pasé toda la noche despierta, llorando bajito para que Cristina no escuchara desde su cuarto. El sábado por la mañana, tomé otra decisión. Iba a volver a Pachuca. Necesitaba estar absolutamente segura. Necesitaba ver aquello con mis propios ojos otra vez. Estar segura de que no había sido una pesadilla, una confusión, un malentendido. Tomé el autobús otra vez. Esta vez me quedé del otro lado de la calle, más escondida, observando la casa. Alrededor del mediodía llegó un carro, el mismo Chevy verde. Pero esta vez había un hombre manejando. Mi corazón se detuvo. No podía ver bien de lejos. El hombre salió del carro, alto, cabello negro, y entonces se volteó. Era Gerardo. Era mi esposo. Abrió la puerta trasera y sacó bolsas del súper. La niñita corrió a abrazarlo. Él la cargó, le dio un beso en la frente. La mujer apareció en la puerta sonriendo. Gerardo le dio un beso. Un beso de esposo en la boca de la esposa. Entraron todos juntos a la casa. La puerta se cerró. Me quedé ahí parada, congelada, sin poder moverme, sin poder pensar. ¿Cuánto tiempo me quedé ahí? No sé. Pudieron ser 10 minutos o 2 horas. Solo sé que cuando logré moverme de nuevo, ya casi estaba oscureciendo. El autobús de regreso fue borroso. No recuerdo el viaje. Solo recuerdo llegar a casa e ir directo a la recámara. Cristina había salido otra vez. La casa estaba vacía. Me acosté en la cama que compartía con ese hombre desde hace 24 años y grité. Grité hasta que me dolió la garganta. Lloré hasta no tener más lágrimas. Agarré su almohada y la olí. Tenía el olor del champú que usaba. El olor del hombre que amaba. Del hombre que me traicionó de una forma tan completa, tan absoluta, que ni siquiera podía procesarlo. ¿Cómo hacía eso?
¿Cómo lograba vivir dos vidas paralelas? ¿Cómo predicaba en el púlpito sobre fidelidad y honestidad y después iba a esa casa, con esa mujer, con esa niña? ¿Cómo dormía por las noches? ¿Cómo rezaba? ¿Cómo me miraba a mí y a nuestros hijos sin sentir ni una pizca de remordimiento? El domingo él volvió. Llegó por la tarde, como había dicho. Entró a casa sonriendo, me dio un abrazo, me dio un beso en la mejilla. Dijo que había sido un viaje provechoso, que había aprendido mucho, que ya extrañaba la casa. Habló de los sermones que había escuchado, de las personas que había conocido. Mintió mirándome a los ojos sin tartamudear ni una sola vez. ¿Y yo? Yo sonreí de vuelta. Yo pregunté sobre el viaje. Yo fingí que todo estaba normal. ¿Por qué? ¿Por qué no grité? ¿Por qué no lo eché de la casa? ¿Por qué no lo expuse ahí mismo? Porque estaba en shock, porque no podía creerlo, porque una parte de mí todavía pensaba que había alguna explicación, algo que no estaba viendo bien, porque confrontar eso significaba destruir mi familia, destruir la iglesia, destruir todo lo que había construido en mi vida, y no estaba lista para eso. Entonces fingí que todo estaba bien, fingí por días, por semanas, pero por dentro me moría un poco cada día, cada vez que subía al púlpito, cada vez que predicaba sobre carácter cristiano, cada vez que algún miembro de la iglesia venía a decirme lo bendecida que era por tener un esposo temeroso de Dios. Cada vez que me tocaba, que dormía a mi lado, que se sentaba a la mesa conmigo, era una tortura constante, ininterrumpida. Una semana después, fui otra vez a Pachuca. No podía evitarlo. Era como una herida que tenía que estar picando. Me quedé observando la casa de lejos. Vi a la mujer salir con la niña. Vi que volvían. Vi su rutina, una vida normal, una familia normal, solo que construida sobre la mentira de mi matrimonio. Volví otras veces. 3, 4, 5 veces a lo largo de noviembre. Siempre escondida, siempre solo observando. En una de esas veces, vi a Gerardo llegando un sábado por la mañana. Abrazó a las 2 en la puerta, entraron juntos, se quedaron ahí todo el día. Solo salió al final de la tarde. Vi por la ventana que estaban sentados a la mesa, cenando. Una familia. Una escena que yo pensaba era exclusivamente mía, pero no lo era. Nunca lo fue. En diciembre ya no aguanté más. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender. Decidí seguirlo en uno de sus viajes. Dijo que iba a Querétaro un martes por la mañana, tenía unas reuniones con otros pastores. Iba a volver solo de noche. Esperé a que saliera y tomé un taxi. Le pedí al chofer que siguiera su carro de lejos. Gerardo no fue a Querétaro, fue a Pachuca, directo a la casa amarilla de la calle Hidalgo. Me quedé en el taxi, en la esquina, pidiéndole al chofer que esperara. Le pareció todo muy extraño, pero cuando ofrecí pagar más, aceptó. Nos quedamos ahí por horas, yo viendo a mi esposo vivir otra vida. Vi cuando regresó, al inicio de la noche. Lo seguí de vuelta a casa, a mi casa, a la casa donde yo estaba. Cuando entró, yo estaba en la cocina preparando la cena. Llegó todo sonriente, diciendo que las reuniones habían sido productivas. Preguntó qué olor tan rico era ese. Estaba haciendo estofado, su platillo favorito. Por inercia, por costumbre, porque aunque lo odiaba en ese momento, mi cuerpo todavía hacía las cosas que siempre hizo. Cenamos juntos. Él habló de la iglesia, de los planes para Navidad, de las actividades que iba a organizar. Yo asentía, comentaba, fingía interés. Y por dentro gritaba. Gritaba tan fuerte que pensaba que él iba a oír. Pero no oía nada. O fingía no oír. Ya no sabía más. Ustedes que me están acompañando en este viaje doloroso, díganme, cuando descubren una traición así, tan grande, tan elaborada, ¿qué es peor? ¿La traición en sí o la capacidad de la persona de mentir tan bien, tan completamente, por tanto tiempo? Cuéntenme en los comentarios. Y si esta historia los está tocando de alguna forma, dejen su like. Su interacción me da fuerza para continuar reviviendo estos recuerdos. La Navidad de ese año fue una pesadilla.
Tuvimos la cena especial en la iglesia, como siempre. Gerardo predicó sobre el nacimiento de Jesús, sobre esperanza, sobre nuevos comienzos. La iglesia estaba llena, decorada con luces, árbol, nacimientos. Todos alegres, celebrando. Y yo ahí, sonriendo, saludando a las personas, abrazando, fingiendo que todo estaba bien. Cuando volvimos a casa después de la medianoche, me encerré en el baño y lloré hasta no poder más. Cristina notó que algo estaba mal. Tenía 17 años, ya no era una niña. Preguntó varias veces si estaba bien, si había pasado algo. Yo decía que era cansancio, que era la edad llegando, que era el estrés de las actividades de la iglesia. No me creía mucho, pero no insistía. Daniel llamaba cada semana, siempre preguntaba cómo estaban las cosas. Yo también le mentía a él, le mentía a todos, porque la verdad era imposible de decir en voz alta. En enero de 2002, Gerardo anunció que iba a hacer un viaje más largo, 15 días. Dijo que iba a participar en un retiro de pastores en Monterrey, después iba a visitar unas iglesias en el interior de Nuevo León. Arregló su maleta tranquilamente, me besó en la frente, dijo que me iba a extrañar, y se fue. Esperé 2 días. Al tercer día, tomé todos los documentos que pude encontrar en su estudio. Recibos, papeles, estados de cuenta bancarios viejos que no había destruido completamente. Y encontré cosas, muchas cosas. Recibos de agua, luz y teléfono de Pachuca a su nombre venían desde hace años. Desde 1995 por lo menos. 7 años que existía esa casa. 7 años de esa vida paralela. Encontré también recibos de una escuela particular en Pachuca, mensualidades pagadas a nombre de Eduarda Silva Costa. Costa, su apellido. Esa niña tenía su apellido. Cuanto más buscaba, más encontraba. Encontré fotos. Fotos que había escondido en el fondo de un cajón del estudio, dentro de un sobre viejo de documentos de la iglesia. Fotos de la mujer. Fotos de la niña. Fotos de él con ellas. Fotos de cumpleaños, de paseos, de momentos en familia. Momentos en que yo pensaba que estaba en congresos, en reuniones, en visitas pastorales, estaba ahí, con ellas. En una de las fotos, la niña debía tener como 2 años. Gerardo la estaba cargando, sonriendo. En el reverso de la foto, escrito con su letra, mi duda, 2 añitos. Te amo, hija. Hija. La había llamado hija. Me senté en el piso del estudio con esas fotos regadas alrededor y fue cuando la ficha cayó completamente. No era solo una traición, era una vida entera. Esa niña era su hija. Esa mujer era su esposa. Había construido otra familia, completa, mientras mantenía la nuestra también. 2 vidas, 2 familias, 2 esposas, 2 hogares. ¿Cómo? ¿Cómo un hombre hace eso? ¿Cómo se levantaba por las mañanas, rezaba, predicaba, aconsejaba a personas y vivía esa mentira monstruosa? ¿Cómo nos miraba a mí y a nuestros hijos y no sentía nada? ¿Cómo dormía por las noches? ¿Cómo se miraba al espejo? Junté todas las pruebas, fotos, recibos, estados de cuenta. Guardé todo en una carpeta y lo escondí en mi closet. Todavía no sabía qué iba a hacer con eso. Pero necesitaba tener las pruebas. Necesitaba estar segura de que no era locura mía, que aquello era real. Gerardo volvió a finales de enero, bronceado, descansado, feliz. Trajo regalos. Para mí, un collar que dijo que había comprado en una tiendita en Monterrey. Para Cristina, una blusa. Contó historias sobre las iglesias que había visitado, sobre las personas que había conocido. Mentira tras mentira tras mentira. Empecé a investigar más. Con cuidado, despacio, para que no se diera cuenta. Descubrí que mantenía una cuenta bancaria separada. Una cuenta que nunca había visto. ¿De dónde vendría el dinero? Su sueldo como pastor no era alto. ¿Cómo mantenía 2 casas, 2 familias? Fui a la iglesia un día que sabía que él no estaba. Hablé con Valdemar, que era el tesorero. Pregunté, con cuidado, sobre las ofrendas, sobre cómo se administraba el dinero. Valdemar, orgulloso, me mostró los libros, y ahí estaba.
Gerardo tenía acceso total a las cuentas de la iglesia. Controlaba todo. Las ofrendas entraban y él decidía cómo distribuir. Él pagaba las cuentas, administraba la caja. ¿Cuánto había desviado a lo largo de los años? ¿Cuánto dinero de las ofrendas de los fieles, dinero dado con sacrificio por personas humildes, había ido a mantener a esa otra familia? La traición no era solo conmigo, era con toda la congregación, con todos los que confiaban en él. Febrero pasó borroso. Vivía en automático. Me despertaba, cuidaba la casa, participaba en las actividades de la iglesia, conversaba con las personas. Pero por dentro estaba vacía. Gerardo no notaba nada. O fingía no notar. Ya no hacía diferencia. Marzo llegó con ese calor intenso que suele haber en Veracruz ese mes. Gerardo anunció otro viaje. Puebla, 3 días. Reuniones con la directiva de la Convención Bautista. Cuando salió, tomé el teléfono y llamé a la oficina de la convención. Pregunté sobre las reuniones de marzo. La secretaria dijo que no había ninguna reunión programada. La siguiente era solo en mayo. Era la confirmación que necesitaba. No era un error. No era confusión. Era mentira deliberada, calculada, repetida. Mentía sobre todo el tiempo. Ese día tomé la decisión. Iba a confrontarlo, pero no sola, no sin testigos, no sin estar segura de que no iba a poder manipular la situación, hacer que todos pensaran que yo estaba loca, que estaba inventando cosas. Llamé a Daniel, le pedí que viniera a casa. Dije que era urgente. Vino ese mismo día, preocupado. Lo llevé a mi recámara, cerré la puerta con llave y le mostré todo. Las fotos, los recibos, los estados de cuenta, los documentos de la escuela de la niña. Todo. Daniel se puso blanco, después rojo, después blanco otra vez. No podía creerlo. «Mamá, ¿estás segura? ¿Estás segura de que no es algún malentendido? Puede ser una familia que mi papá está ayudando». Le mostré las fotos de él con ellas, las fotos con mi hija escrito en el reverso. Daniel se sentó en la cama y empezó a llorar. Lloraba de rabia, de decepción, de dolor. «Es mi papá», decía Daniel entre sollozos. «Siempre fue mi ejemplo. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo nos mintió toda la vida?» No tenía respuesta. Yo también quería saber. Decidimos juntos qué hacer. Primero, íbamos a confirmar todo personalmente. Daniel y yo íbamos a ir a Pachuca mientras Gerardo estaba viajando. Después íbamos a confrontarlo, con pruebas, con testigos, y después no sabíamos, pero ya no se podía seguir viviendo en esa mentira. Al día siguiente, Daniel y yo tomamos su carro y fuimos a Pachuca. Era un viernes por la mañana. Nos paramos enfrente de la Casa Amarilla. Daniel me miró y preguntó: «¿Estás segura de que quiere hacer esto, mamá? Una vez que sepamos, ya no hay vuelta atrás». Estaba segura. Ya no había vuelta atrás desde hace tiempo. Bajamos del carro y tocamos el timbre. Esperamos. Nadie contestó. Tocamos otra vez. Nada. Esperamos un poco más. La vecina con la que había hablado meses atrás apareció. Reconoció mi cara. La señora volvió. ¿Consiguió encontrar el domicilio que buscaba? Forcé una sonrisa y pregunté si sabía dónde estaba Dolores. «Ah, viajaron ayer. Ella, la hija y el esposo. No sé cuándo regresan». Viajaron, los 3. Claro, Gerardo no estaba en Puebla en ninguna reunión. Estaba viajando con su otra familia, con su otra esposa, con su otra hija. Daniel golpeó el portón. Golpeó con tanta fuerza que se lastimó la mano. La vecina se asustó. Pedimos disculpas y nos fuimos. En el regreso a casa, ninguno de los dos habló nada. No había qué decir. Gerardo volvió el domingo, como siempre. Bronceado, feliz, lleno de historias sobre Puebla. Dijo que la reunión había sido muy productiva, que habían definido estrategias importantes para la iglesia. Mentira. Todo mentira. Daniel vino a cenar a casa esa noche. Trajo a Luciana con él. Gerardo estaba feliz de ver a su hijo. Conversaron sobre la empresa donde Daniel trabajaba, sobre los planes de la pareja. Normal. Todo normal.
solo que nada era normal. Daniel apenas podía mirar a su padre. Lo veía apretando los dientes, aguantando la rabia. Después de que se fueron, Gerardo comentó: «Daniel está raro. ¿Pasó algo?». Dije que no sabía, que tal vez era estrés del trabajo, más mentiras. Me estaba volviendo mentirosa también, mintiendo para proteger su mentira. ¿Hasta cuándo? Mis queridos que me están acompañando en este viaje de dolor, ¿pueden imaginar cómo es vivir así? ¿Fingiendo todos los días? Mirando a la persona que juraste amar para siempre y sintiendo asco, rabia, decepción. Cuéntenme en los comentarios si ya pasaron por esto, y dejen su like si esta historia los está tocando de alguna forma. Necesito saber que no estoy hablando sola en el vacío. Abril llegó trayendo ese frío característico del otoño en Veracruz. Las mañanas eran heladas, el viento cortaba la piel cuando salía de casa, pero el frío de afuera no era nada comparado con el hielo que se había instalado dentro de mí. Era una cáscara vacía caminando por la casa, cumpliendo los rituales diarios sin sentir nada. Me despertaba, hacía café, preparaba la comida, limpiaba la casa, participaba en las actividades de la iglesia. Todo automático, todo mecánico, todo muerto. Gerardo empezó a notar que algo era diferente. No era posible seguir fingiendo perfectamente para siempre. Preguntaba si estaba enferma, si estaba preocupada por algo. Inventaba excusas, dolor de cabeza, cansancio, preocupación por Cristina que iba a cumplir 18 años. Aceptaba las excusas, pero veía en sus ojos una desconfianza creciente. ¿Será que sospechaba que yo sabía? ¿Será que tenía miedo de que su castillo de mentiras se derrumbara? Una noche, después del culto del miércoles, estábamos regresando a casa. Yo manejando porque dijo que estaba cansado. A mitad del camino, volteó hacia mí y dijo: «Marcia, ¿ya no me amas?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio por unos segundos, las manos apretadas en el volante. Podía sentirlo mirándome, esperando una respuesta. «¿Por qué preguntas eso?», logré decir. «Porque cambiaste, estás distante, fría. Apenas me miras. Si hice algo que te lastimó, dímelo. Podemos resolverlo». La hipocresía de esas palabras me dieron ganas de reír, o de llorar, o de gritar. Él queriendo resolver lo que había hecho, él que había construido una mentira de años, una traición de dimensiones inimaginables, queriendo que yo le dijera si había hecho algo malo. Tragué el nudo en la garganta y dije: «No es nada, es solo la edad llegando, uno cambia con el tiempo». Se quedó en silencio el resto del camino. Cuando llegamos a casa, fue directo a su estudio y se quedó ahí hasta tarde. Fue esa misma semana que Cristina vino a hablar conmigo. Era una tarde de sábado, Gerardo había salido para visitar a unos miembros enfermos, y nosotras dos estábamos en casa. Entró a la cocina mientras preparaba la cena y se quedó mirándome por un rato. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó. Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Cómo qué, hija?». Se acercó y me tomó de la mano. «Usted no es la misma. Daniel también está raro. Cada vez que aparece papá, se pone tenso. Cuando creen que no estoy viendo, se quedan intercambiando miradas. Hay algo mal. No soy una niña. Me doy cuenta». Miré a mi hija, 17 años, casi 18. Ya una señorita, lista, observadora, ya no se podía esconder. Pero ¿cómo contarle? ¿Cómo decirle a tu hija que su padre, el hombre que admiraba, que veía como ejemplo de carácter y fe, era un mentiroso? ¿Cómo destruir la imagen que tenía de él? Respiré profundo y dije: «Siéntate aquí, Cristina. Necesito contarte algo». Le conté todo. Le mostré las pruebas, los documentos, las fotos. Vi a mi hija pasar por las mismas fases que yo había pasado. Negación. No puede ser verdad, tiene que haber algún error. Rabia. ¿Cómo pudo hacernos esto? Dolor. Lágrimas rodando sin parar. Y finalmente aceptación. El silencio pesado de quien acaba de ver su mundo desmoronarse. Cristina lloró en mis brazos por horas. Lloró por la familia que había descubierto ser una farsa.
Lloró por la infancia que había sido construida sobre mentiras. Lloró por el padre que no era quien pensaba. Y yo lloré con ella, madre e hija, abrazadas en la cocina, llorando la muerte de una ilusión. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?», preguntó cuando logró hablar otra vez. «Todavía no sé», respondí, «pero ya no se puede seguir así. Ya no se puede fingir que todo está bien. Tu padre va a tener que responder por lo que hizo. De alguna forma va a tener que responder». En los días siguientes, Daniel, Cristina y yo nos reunimos para decidir cómo confrontar a Gerardo. Daniel quería hacerlo enfrente de toda la iglesia, exponerlo públicamente, hacerlo sentir la humillación que nosotros estábamos sintiendo. Cristina quería confrontarlo en casa, solo nosotros 4, darle una oportunidad de explicar. Yo no sabía qué quería. Parte de mí quería destruirlo como él me había destruido. Otra parte solo quería respuestas, quería entender. Decidimos hacerlo en casa primero. El día 23 de abril, un martes. Gerardo no tenía nada agendado para la noche. Le pedí a Daniel y a Cristina que vinieran a cenar. Le dije a Gerardo que era solo una cena en familia, nada especial. Estaba feliz. «Qué bueno reunirnos así, sin ser en ocasión especial», dijo sonriendo. «Si supiera». Cenamos en silencio. La tensión en la mesa era palpable. Gerardo intentó sacar conversación algunas veces, pero nadie respondía mucho. Se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. «¿Qué está pasando?», finalmente preguntó. «¿Por qué los 3 tienen esa cara?». Daniel se levantó de la mesa. Cristina también. Yo me quedé sentada, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. «Papá», Daniel comenzó, y su voz temblaba de rabia contenida. «Descubrimos. Sabemos todo». Gerardo se puso pálido. Por un segundo, solo por un segundo, vi el miedo en sus ojos, pero se recompuso rápido. «¿Saben de qué? ¿De qué están hablando?». Su voz firme, sin temblar, todavía intentando mantener la farsa. Cristina tiró las fotos encima de la mesa, los recibos, los estados de cuenta, los documentos de la escuela, todo. Gerardo miró aquello y yo vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había terminado, que ya no había forma de mentir, que el castillo se había derrumbado. Se quedó mirando los papeles sin decir nada. 1 minuto, 2 minutos. El silencio era ensordecedor. «¿Cuántos años?», finalmente pregunté. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «¿Cuántos años viviste esta mentira?». Gerardo levantó los ojos hacia mí, y por primera vez en 25 años de matrimonio no reconocí al hombre frente a mí. «Marcia», comenzó. «No», grité. «No intentes manipularme ahora. No intentes confundirme con tus palabras bonitas. ¿Cuántos años?». Bajó la cabeza. 10 años, susurró. «Dolores, la conocí en 1992, en un congreso en Guadalajara. Era nueva en la ciudad, acababa de separarse de su esposo, estaba sola, vulnerable. Empezamos a conversar. Una cosa llevó a la otra». «¿Una cosa llevó a la otra?». Daniel explotó. «Estás hablando como si fuera un accidente, como si hubieras tropezado y caído encima de ella. Tú elegiste traicionar a mi mamá, traicionarnos a nosotros, traicionar a toda la iglesia». «Lo sé», dijo Gerardo, y por primera vez su voz falló. «Sé que no hay excusa. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero los amo de verdad. Nunca quise lastimar a nadie». «¿Nunca quisiste lastimar?», Cristina gritó, las lágrimas rodando. «Papá, mantuviste 2 familias. Por 10 años. Tienes otra hija. ¿Cómo crees que eso no nos iba a lastimar?». Gerardo empezó a llorar. Llorar de verdad. Lágrimas rodando, sollozos. «Soy débil», dijo. «Soy un hombre débil. Me dejé llevar. Y cuando me di cuenta, ya estaba tan adentro que no sabía cómo salir. ¿Cómo le iba a explicar a Dolores? ¿A Eduarda? ¿Cómo les iba a explicar a ustedes?». Entonces seguí. Seguí fingiendo que podía con todo, que podía hacer felices a todos. Pero no se puede, ¿verdad?
No se puede vivir dos vidas sin que ambas sean mentira. Usaste dinero de la iglesia, dije. No era una pregunta. Era una afirmación. Desviaste dinero de las ofrendas para mantenerla a ella, para pagar la casa, la escuela de la niña. ¿Cuánto? ¿Cuánto robaste? Gerardo no respondió. Solo siguió llorando. ¿Cuánto? Daniel gritó golpeando la mesa. No sé. Gerardo finalmente dijo. A lo largo de los años, no sé cuánto fue. Tomaba un poco aquí, un poco allá. Nada que fuera a hacer falta. Nada que nadie fuera a notar. ¿Nada que fuera a hacer falta? Repetí, incrédula. Ese dinero era para la obra de Dios. Eran ofrendas de personas humildes, personas que daban con sacrificio. ¿Y tú lo usaste para mantener a tu amante? No es mi amante, dijo Gerardo, y por primera vez levantó la cabeza con algo parecido a indignación. Me casé con ella. Es un matrimonio de verdad. El mundo se detuvo. ¿Qué hiciste? Logré susurrar. ¿Te casaste con ella? ¿Cómo te casaste con ella si estás casado conmigo? Por lo civil no, explicó. Pero hicimos una ceremonia. En una iglesia en Guadalajara. Un pastor amigo mío la ofició. Ante Dios estamos casados. No podía solo vivir en pecado con ella. Tenía que hacer lo correcto. Cristina empezó a reír. Una risa histérica, sin alegría. ¿Hacer lo correcto? ¿Estás bromeando? Estás casado con mi mamá. Eres pastor. Predicas sobre fidelidad. ¿Y crees que hacer una ceremonia falsa con tu amante es hacer lo correcto? Ustedes no entienden. Gerardo intentó explicar. Amo a las dos. Amo a Marcia y amo a Dolores. Los amo a ustedes y amo a Eduarda. No quise elegir. No puedo elegir. ¿Cómo puedo renunciar a una familia para quedarme con la otra? ¿Cómo puedo hacer eso? Vas a tener que elegir ahora, dije, y mi voz estaba helada. Porque ya no voy a vivir esta mentira. Te vas de esta casa. Hoy, ahora. Toma tus cosas y vete. Gerardo me miró con desesperación. Marcia, por favor, podemos hablar. Podemos encontrar una solución. Puedo terminar con Dolores. Puedo hacer todo bien otra vez. Dame una oportunidad. ¿Una oportunidad? Repetí. Tuviste 10 años de oportunidades. 10 años para tomar la decisión correcta y elegiste mentir. Todos los días, todas las noches, cada sermón que predicaste, cada oración que hiciste, cada vez que me miraste a los ojos y dijiste que me amabas, era mentira. Ya no hay más oportunidades. Se acabó. Daniel y Cristina estuvieron de acuerdo conmigo, unidos, por primera vez en meses, con un propósito claro. Gerardo intentó argumentar, intentó negociar, intentó suplicar. Pero ya no había nada que decir, ya no había excusa, ya no había salida. Subió a la recámara, arregló una maleta con algo de ropa y salió. Antes de irse, volteó hacia mí y dijo, «Lo siento, Marcia, de verdad. Sé que no vale nada, pero lo siento». Y se fue. La casa se quedó en silencio. Los tres nos quedamos ahí, en la sala, sin saber qué hacer. Todo había pasado tan rápido. En cuestión de minutos, una familia de 25 años se había acabado. Daniel golpeó la pared y salió. Cristina se acurrucó en el sofá y siguió llorando. Yo me quedé ahí parada, mirando la puerta por donde había salido, y no sentí nada, ni alivio, ni tristeza. Nada. Estaba completamente vacía. Los días siguientes fueron borrosos. Gerardo no volvió. Llamó algunas veces intentando conversar, pero colgué. Mandó mensajes que no respondí. La iglesia empezó a preguntar dónde estaba. Dije que estaba enfermo, que necesitaba unos días de descanso. No era mentira. Estaba enfermo. Enfermo del alma, del carácter, de la moral. El viernes de esa misma semana, Gerardo apareció en la iglesia. Era el culto de oración. Había unas 50 personas. Subió al púlpito como si nada hubiera pasado. Empezó a hablar sobre tentación, sobre debilidad humana, sobre el perdón de Dios. Y no aguanté. Me levanté en medio del culto y salí. Las personas miraron, sorprendidas, pero no me importó. Ya no iba a fingir más. Daniel vino a buscarme.
Estaba furioso. ¿Tiene el valor de subir al púlpito y predicar después de lo que hizo? ¿Tiene el valor de hablar de Dios? No tenía respuesta. Ya no entendía nada. ¿Cómo un hombre podía estar tan dividido, tan contradictorio, predicar una cosa y vivir otra completamente diferente? El sábado por la mañana sonó el teléfono. Era Eunice, una de las hermanas más antiguas de la iglesia, amiga de mi madre desde que éramos niñas. «Marcia, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedo ir?» Vino. Nos sentamos en la cocina. Tomamos café. Se quedó mirándome por un tiempo antes de hablar. «Marcia, hay algo que necesitas saber. Debí haberte contado hace años, pero tuve miedo. Tuve miedo de destruir tu familia, de causar sufrimiento. Pero ahora, viéndolos así, viendo al pastor desaparecido, necesito hablar». Mi corazón se aceleró. «Habla, Eunice. ¿Qué es?» Respiró profundo. Siempre lo supe. Sobre el pastor y la mujer de Pachuca. Lo descubrí hace como 6 años. Lo vi ahí, con ella y la niña. Me quedé en shock. Lo seguí algunas veces, confirmé, y me quedé en silencio. Pensé que no era mi responsabilidad, que si Dios quería que lo supieras, ibas a descubrirlo. Pero me equivoqué. Debí haberte contado. Debí haberte ahorrado estos años viviendo en la mentira. Me quedé mirándola sin poder creerlo. 6 años. Ella lo sabía desde hace 6 años y no me había dicho. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué no dijiste nada?». Empezó a llorar. «Porque es el pastor. Porque tuve miedo de lo que iba a pasar con la iglesia. Porque pensé que no era mi lugar. Perdóname, Marcia. Perdóname por haber sido cobarde. No sabía si enojarme con ella o entenderla. Parte de mí quería gritar, preguntar cómo había podido mirarme a los ojos todos estos años, sabiendo lo que Gerardo hacía. Otra parte entendía el miedo, la duda, el dilema de meterse en la vida de otros. «¿Hay alguien más que sepa?», pregunté. Vaciló, pero respondió. «Creo que sí. Creo que algunos de los pastores más viejos saben, o por lo menos sospechan, pero nadie dice nada. Es una cosa que todos fingen que no existe». Eso me enfermó. La hipocresía era más grande de lo que imaginaba. No era solo Gerardo. Era toda una estructura que lo protegía, que lo encubría, que fingía no ver. Porque era el pastor. Porque exponerlo sería exponer a la iglesia. Sería sacudir la fe de las personas. Entonces todos cerraban los ojos y seguían adelante. El lunes siguiente, convoqué una reunión de la directiva de la iglesia. Eran 10 hombres, los diáconos y presbíteros, responsables de las decisiones administrativas. Gerardo también vino, pero se quedó callado cuando pedí la palabra. Puse todas las pruebas en la mesa. Las fotos, los documentos, los recibos. Conté todo lo que había descubierto. Las 2 familias, el desvío de dinero, las mentiras de años. El silencio que se instaló en esa sala era pesado. Los hombres miraban los papeles, miraban a Gerardo, me miraban a mí. Algunos parecían genuinamente sorprendidos. Otros no parecían sorprendidos. Esos eran los que ya sabían, los que habían cerrado los ojos. Y sentí rabia de todos ellos. «¿Qué van a hacer?», yo pregunté. «¿Van a seguir fingiendo? ¿Van a dejarlo seguir predicando como si nada hubiera pasado?». El presbítero Oribaldo, que era el más antiguo, habló. «Hermana Marcia, esta es una situación delicada. El pastor Gerardo es un hombre de Dios que cometió un error grave, sí, pero todos somos pecadores. Necesitamos pensar en qué es lo mejor para la iglesia». «¿Qué es lo mejor para la iglesia?», repetí, incrédula. «¿Ustedes están preocupados por la iglesia? ¿Y las personas que fueron engañadas? ¿Y el dinero que fue robado? ¿Y la hipocresía de tener un pastor que predica una cosa y vive otra?». Oribaldo suspiró. «Entiendo su dolor, hermana, pero si exponemos esto públicamente, la iglesia va a sufrir. Va a perder miembros, va a perder credibilidad. Tal vez sea mejor tratar esto internamente. El pastor puede apartarse por un tiempo, buscar consejería y después volver». Miré a los otros hombres.
La mayoría evitaba mi mirada. Solo 2 o 3 parecían indignados de verdad. El resto estaba con Orivaldo. Preferían ocultar el caso a exponer la verdad. Preferían proteger la institución a hacer justicia. Y me di cuenta de que iba a tener que hacerlo sola. «¿Entonces, así funciona?», pregunté, levantándome. «¿Un hombre puede mentir, traicionar, robar, mientras sea pastor? ¿Puede destruir familias mientras lo haga en nombre de la obra? Ustedes son tan hipócritas como él. Tal vez hasta peores, porque ustedes saben qué es lo correcto y eligen lo incorrecto para proteger una institución». Y salí de esa sala sabiendo que nunca más iba a volver a esa iglesia. Gerardo me siguió. En el pasillo intentó hablar conmigo. «Marcia, espera. Por favor. Vamos a hablar». Me volteé hacia él. «No hay nada de qué hablar. Tú tomaste tu decisión hace 10 años. Ahora yo tomo la mía. Quiero el divorcio. Voy a buscar un abogado mañana mismo. Y puedes estar seguro de que voy a pedir todo lo que tengo derecho. La casa, la mitad de todo lo que tienes, pensión. Vas a pagar por lo que hiciste». «Marcia, no tiene que ser así», comenzó. «Sí, tiene que ser así», grité. «Sí tiene que ser así porque me lo debes. Me debes 25 años de mi vida que pasé creyendo en ti. Me debes la dignidad que me quitaste. Me debes una explicación que nunca voy a tener, porque no existe explicación para lo que hiciste». Salí de la iglesia ese día y nunca más volví. Dejé atrás 25 años de dedicación, de trabajo, de construcción. Pero ya no iba a ser parte de esa farsa. Ya no iba a fingir que todo estaba bien solo porque era conveniente para la iglesia. Busqué un abogado el martes, licenciado Casimiro, un hombre serio, con experiencia. Le conté toda la historia. Le mostré las pruebas. Se quedó sorprendido, pero dijo que me iba a ayudar. Empezamos el proceso de divorcio inmediatamente. Pedimos la casa, la mitad de los bienes y pensión alimenticia. Gerardo intentó contestar, pero las pruebas eran irrefutables. El proceso fue largo. Tardó casi 2 años. Durante ese tiempo, Cristina y yo seguimos viviendo en la casa. Daniel y Luciana nos visitaban cada semana. Gerardo rentó un departamento y, por lo que supe después, dividía el tiempo entre ahí y la casa de Pachuca. Con la otra familia. La iglesia terminó apartándolo. No públicamente. Nunca hicieron eso. Pero arreglaron una forma de que él pidiera apartarse por problemas personales. Pusieron a otro pastor en su lugar. Las personas preguntaban qué había pasado, pero nadie decía la verdad. Decían que estaba cansado, que necesitaba descanso, que iba a volver pronto. Más mentiras para encubrir sus mentiras. Algunas personas de la iglesia vinieron a preguntarme qué había pasado. Yo contaba la verdad. Algunas no lo creían. Decían que estaba inventando, que estaba enojada, que era cosa del diablo para destruir un matrimonio. Otras lo creían y se quedaban sorprendidas. Algunas me apoyaban. La mayoría se alejaba, con miedo de tomar partido, con miedo de involucrarse. Fue un periodo muy solitario. Perdí casi todas las amistades que tenía. Perdí la comunidad que era mi vida entera. Perdí la identidad que había construido. Ya no era la esposa del pastor. Ya no era la primera dama de la iglesia. Ya no era nada. Solo una mujer de 53 años, divorciándose, tratando de reconstruir una vida desde cero. Mis queridos que me están acompañando hasta aquí, ¿cómo están? ¿Están pudiendo procesar todo esto? Es mucho, lo sé. Mucho dolor, mucha traición, mucha decepción. Pero necesito contar hasta el final. Necesito que entiendan cómo fue de difícil, cómo fue de doloroso, pero también cómo fue necesario. Cuéntenme en los comentarios qué les está pareciendo. Cuéntenme si ya pasaron por algo parecido. Y dejen su like para que sepa que están conmigo en este viaje. Cristina sufrió mucho durante ese periodo. Acababa de cumplir 18 años cuando todo explotó. Era una edad difícil, llena de dudas e inseguridades, y tener que lidiar con la separación de los padres, con el descubrimiento de la traición, con la caída del pedestal del padre que tanto admiraba, fue destructor. Empezó a tener problemas para dormir, pesadillas. Se irritaba por cualquier cosa.
Lloraba sin motivo aparente. Intenté ayudar como podía, pero yo misma estaba destruida. ¿Cómo consolar a alguien cuando tú misma necesitas consuelo? ¿Cómo ser fuerte para tu hija cuando estás rota por dentro? Hice lo mejor que pude. Conversaba con ella todas las noches. La sostenía cuando lloraba. Decía que iba a pasar, que íbamos a estar bien. Pero, ¿será que yo lo creía? ¿Será que realmente íbamos a estar bien algún día? Daniel estaba furioso todo el tiempo. Furioso con su padre, furioso con la iglesia, furioso con Dios. ¿Cómo puede Dios dejar que pase algo así?, preguntaba. ¿Cómo puede dejar que un hombre que dice servirle haga estas cosas? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá estaba mintiendo, traicionando, robando? No tenía respuestas. Mis propias preguntas con Dios eran demasiado profundas para poder ayudar a alguien con las suyas. En 2003, el divorcio finalmente salió. Me quedé con la casa. Gerardo tuvo que pagarme una pensión mensual. La división de bienes se hizo. Firmamos los papeles en un silencio incómodo. Cuando salimos del registro civil, éramos oficialmente ex esposo y ex esposa. 25 años de matrimonio reducidos a papeleo burocrático. Gerardo intentó hablarme ese día. Marcia, quería que supieras que realmente te amé. Todavía te amo. Lo que hice no cambia eso. Sé que no lo crees, pero es verdad. Lo miré, a ese hombre que había conocido cuando tenía 17 años, que había admirado, amado, respetado. Y no sentí nada. Ni amor, ni odio, ni rabia, nada. Adiós, Gerardo. Fue todo lo que pude decir, y me fui. Los meses siguientes fueron de adaptación. Aprender a vivir sola. Aprender a tomar decisiones sin consultar a nadie. Aprender a pagar recibos, a arreglar cosas de la casa, a lidiar con problemas que antes Gerardo resolvía. Fue aterrador al principio. Había sido esposa del pastor toda mi vida. Me había dedicado a ser su compañera, su ayudante, su sombra. ¿Quién era yo sin él? Empecé a ir a terapia con una psicóloga, doña Clarice, recomendada por Luciana. Al principio me resistí. La terapia era cosa para quien tenía problemas serios, pensaba yo. Pero Daniel y Cristina insistieron, y fue una de las mejores decisiones que tomé. Doña Clarice me ayudó a entender que había perdido no solo un esposo, sino una identidad entera, que tenía que redescubrirme, que tenía valor más allá de ser esposa de alguien. Volví a estudiar. Nunca había terminado la preparatoria porque me casé joven. Hice el programa para adultos. Fue difícil volver a la escuela a los 54 años, sentarme en un salón con personas mucho más jóvenes. Pero fue liberador también. Era algo mío, algo que estaba haciendo por mí, no por esposo, por iglesia, por obligación. Era una elección mía. En 2004 empecé a trabajar. Conseguí un trabajo en una tienda de telas en el centro de la ciudad. No pagaba mucho, pero era un ingreso extra además de la pensión. Y más importante que el dinero era la sensación de independencia, de saber que podía mantenerme, que no dependía de ningún hombre. Daniel y Luciana tuvieron su primer hijo en 2005. Un niño hermoso que llamaron Lucas. Cuando cargué a mi nieto por primera vez, sentí algo que no sentía desde hacía años. Esperanza. Alegría pura, sin rencor mezclado. Ese bebito no sabía nada de lo que había pasado. Solo existía, inocente y perfecto. Y me hizo pensar que tal vez la vida podía ser buena otra vez. Diferente, pero buena. Cristina se recibió de pedagogía en 2006. Fue una fiesta linda su graduación. Daniel fue, Luciana y Lucas también. Gerardo no fue invitado. Cristina todavía no podía mirarlo sin sentir rabia y decepción. En los años siguientes intentó algunas relaciones, pero ninguna duró mucho. Ella misma admitió que tenía miedo. Miedo de confiar, miedo de ser traicionada, miedo de entregarse. La traición del padre había dejado marcas profundas en ella también. Yo misma pasé años sin poder pensar en una relación. La idea de confiar en otro hombre, de abrir mi corazón, de volverme vulnerable otra vez, era aterradora. Había construido una pared alrededor de mí, y era muy alta y muy gruesa.
Algunas personas intentaron acercarse, hombres de la tienda, conocidos de amigos, pero siempre encontraba una forma de mantener distancia. Era más seguro así, más fácil. Con el tiempo, fui descubriendo quién era. Descubrí que me gustaba leer, cosa que nunca había tenido tiempo de hacer antes. Devoraba libros, principalmente novelas y biografías. Descubrí que me gustaba caminar en el parque temprano por la mañana antes de que calentara el sol. Descubrí que tenía opinión sobre política, sobre sociedad, sobre cosas en las que antes ni me detenía a pensar porque siempre estaba demasiado ocupada sirviendo en la iglesia. Hice nuevas amigas, mujeres de la tienda, vecinas, compañeras del programa de adultos. Relaciones que no tenían nada que ver con iglesia, con esposo, con papeles que tenía que representar. Eran amistades de verdad, basadas en quién realmente era, no en quién debía ser. En 2008, 10 años después de mi primera sospecha, 7 años después de la separación, me encontré a Gerardo por casualidad en la calle. Estaba con Dolores y Eduarda. La niña ya era una adolescente, debía tener como 15 años. Los vi de lejos, caminando juntos, conversando. Una familia. Mi primer impulso fue cruzar la calle, evitar el encuentro. Pero algo me hizo seguir caminando. Curiosidad tal vez, o solo cansancio de huir. Cuando nos acercamos, Gerardo me vio. Se puso pálido. Dolores también me reconoció. No sé cómo, tal vez me había visto en fotos en su casa. La niña no sabía quién era yo. Se detuvieron. Yo me detuve. Nos quedamos ahí, parados en la banqueta, sin saber qué hacer. Fue Dolores quien rompió el silencio. «Tú eres Marcia», dijo. No era pregunta, era afirmación. Confirmé con la cabeza. «Lo siento mucho», dijo, y parecía sincera. Yo no sabía que estaba casado cuando lo conocí. Cuando lo descubrí, ya estaba embarazada. Él dijo que se iba a divorciar de ti, que el matrimonio ya no funcionaba, que solo estaban juntos por la iglesia. Le creí. La miré, a esa mujer que había sido la otra mitad de la mentira de Gerardo, y no sentí rabia, sentí lástima tal vez, o empatía. Ella también había sido engañada, de una forma diferente, pero había sido engañada. «Él te mintió a ti también», dije. «Nuestro matrimonio estaba bien. Por lo menos yo pensaba que estaba. Y él nunca se iba a divorciar de mí. Quería tener las dos familias. Quería tenerlo todo». Dolores asintió, lágrimas en los ojos. «Lo sé ahora. Lo sé desde hace años. Pero Eduarda ya había nacido, habíamos construido una vida, y yo también soy débil. Tampoco tuve el valor de terminar». Miré a Eduarda. La muchacha estaba incómoda, sin entender bien lo que estaba pasando. «¿Ella sabe?», pregunté. Dolores asintió. «Sabe. Lo descubrió cuando tenía como 12 años. Fue difícil. Me lo imaginé. Una niña descubriendo que su padre tiene otra familia, que toda su vida fue basada en una mentira, como Cristina había descubierto. Como Daniel, víctimas inocentes de la mentira de un hombre. Gerardo no había dicho nada hasta ahora. Estaba ahí, con la cabeza baja, avergonzado. «¿No tienes nada que decir?», le pregunté. Levantó los ojos. Estaba más viejo, el cabello empezando a encanecer, arrugas alrededor de los ojos. «Perdón», dijo. «Sé que no vale nada, pero perdón. Por todo». Lo miré por un largo momento. «Espero que hayas encontrado paz, Gerardo, porque destruiste a mucha gente buscando la tuya». Y seguí caminando. No miré atrás. No lloré. No sentí ese dolor agudo de años atrás. Sentí solo un cansancio profundo. Cansancio de cargar todo eso. Y unas ganas inmensas de dejarlo atrás de una vez por todas. Esa fue la última vez que vi a Gerardo de cerca. Supe por Daniel que siguió viviendo en Pachuca con Dolores, que nunca volvió a ser pastor, que trabajaba en una oficina de contabilidad, que su salud no estaba bien, había desarrollado diabetes y presión alta, que estaba viejo antes de tiempo, cansado, apagado, una sombra del hombre que había sido. No sentí satisfacción con eso.
No sentí que se había hecho justicia. Sentí solo vacío. Lo que había hecho no iba a tener arreglo nunca. No importaba cuánto sufriera, cuánto se arrepintiera. El daño estaba hecho. Las heridas, aunque cicatrizadas, dejarían marcas para siempre. Daniel eventualmente perdonó a su padre. No completamente. Todavía había rencor, todavía había rabia, pero lo suficiente para que volvieran a hablarse, a verse de vez en cuando, principalmente después de que Lucas nació. Daniel no quería privar a su hijo del abuelo, a pesar de todo. Cristina tardó más. Solo volvió a hablar con Gerardo en 2010, 8 años después de la separación, y aún así era una relación distante, formal, sin calor. Yo nunca perdoné. No porque guardara rencor, no porque quisiera venganza, sino porque el perdón verdadero exige algo que nunca pude tener en relación a Gerardo. Exige entender, aceptar, hacer las paces. Y nunca entendí. Nunca pude aceptar cómo un hombre podía hacer eso. Nunca pude hacer las paces con el hecho de que dediqué 25 años de mi vida a una mentira, pero aprendí a vivir con eso. Aprendí que no necesitamos perdonar para seguir adelante, que cargar rencor no significa no vivir, que es posible tener heridas que nunca cicatrizan completamente y aún así ser feliz. De una forma diferente, de una forma más cautelosa, pero feliz. En 2011 cambié de casa. La casa donde había vivido con Gerardo, donde había criado a mis hijos, estaba llena de recuerdos que me jalaban hacia atrás. La vendí y compré un departamento más pequeño, más moderno, en otro barrio. Fue liberador hacer ese cambio. Era simbolizar, de una vez por todas, que ese capítulo había terminado. Decoré el departamento a mi manera, colores que me gustaban, muebles que elegí, cuadros que compré. Cada rincón era mío. No había nada ahí que me recordara a Gerardo, a la iglesia, al pasado. Era un nuevo comienzo físico que reflejaba el nuevo comienzo emocional que venía sucediendo dentro de mí. Cristina se casó en 2012 con un muchacho maravilloso, Irineu, que conoció en la escuela donde trabajaba. La ceremonia fue linda, sencilla, solo familia y amigos cercanos. Nada de iglesia, nada de gran celebración religiosa. Cristina se había alejado de la fe después de todo lo que pasó. No es que hubiera dejado de creer en Dios completamente, pero ya no podía ser parte de instituciones religiosas. La hipocresía que había visto había dejado marcas profundas. La entiendo perfectamente. Mi propia relación con la fe cambió completamente. Todavía creo en algo más grande, en una fuerza superior, pero no de la forma organizada, institucionalizada en que creía antes. Ya no puedo entrar a una iglesia sin sentir rabia. Rabia de la hipocresía, de la corrupción, de la forma en que usan el nombre de Dios para justificar los actos más terribles. En 2013, Cristina e Irineu tuvieron una niña, mi nietita, Isabela. Cargarla en brazos fue como cargar esperanza pura, una nueva generación, una oportunidad de hacer las cosas diferente, de romper ciclos, de construir algo mejor. Los años fueron pasando. Me jubilé de la tienda en 2015, a los 65 años. Había trabajado ahí por 11 años, y fueron 11 años buenos. Aprendí mucho, crecí mucho, me descubrí mucho. La jubilación era pequeña. Sumada con la pensión del Seguro Social, daba para vivir con dignidad. No era lujo, pero era suficiente. Empecé a hacer trabajo voluntario en un asilo de ancianos. Pasaba las tardes ahí, conversando con los residentes, leyéndoles, haciéndoles compañía. Era gratificante ver que podía hacer diferencia en la vida de alguien, que mi experiencia, mi dolor, mi historia, podían servir para confortar a otros. Fue ahí que conocí a Zuleika, una señora de 80 y tantos años, lúcida, divertida, llena de historias. Nos llevamos bien inmediatamente. Había pasado por cosas parecidas, un esposo que mintió por años, hijos que sufrieron las consecuencias, una vida que tuvo que reconstruir desde cero.
Conversábamos por horas. Ella me enseñó que dolor compartido es dolor disminuido, que no estamos solas en este mundo lleno de sufrimiento, que siempre hay alguien que entiende, que pasó por algo parecido, que puede extender la mano. En 2017, recibí la noticia de que Gerardo había fallecido. Infarto fulminante. Murió durmiendo, sin sufrir. Tenía apenas 69 años. Daniel me llamó para contarme. Me quedé en silencio por un tiempo, procesando la información. No lloré. No sentí ese dolor agudo de la pérdida. Sentí solo un cierre. Un fin oficial de un capítulo que ya había terminado hace tanto tiempo. Fui al velorio. Por respeto a mis hijos, no por él. Dolores estaba ahí, destrozada. Eduarda también, que ahora era una joven de 20 y tantos años. El ataúd estaba abierto. Miré a Gerardo por última vez. Parecía en paz. Parecía finalmente descansado. Y me pregunté si había encontrado, al final, esa paz que tanto buscó en vida. Esa paz que destruyó tantas vidas tratando de encontrar. En el entierro, Dolores se me acercó. «Gracias por venir», dijo. «Sé que no estabas obligada». Asentí. «Vine por mis hijos», expliqué. «Me necesitaban aquí». Estuvo de acuerdo. Habló de ti en los últimos días. Dijo que el mayor arrepentimiento de su vida fue haberte lastimado, que nunca se perdonó por eso. No respondí, porque ¿qué diferencia hacía ahora? Estaba muerto. Su arrepentimiento murió con él. Las heridas que causó seguirían vivas en quienes se quedaron. Después del entierro, Daniel, Cristina y yo fuimos a un café a conversar. Necesitábamos procesar eso juntos. «¿Cómo se sienten?», pregunté. Daniel pensó antes de responder. «Triste, pero no por su muerte. Triste por lo que perdimos años atrás, por la familia que pudimos haber sido y no fuimos, por el padre que pudo haber sido y eligió no ser». Cristina estuvo de acuerdo. «Es como si hubiera muerto hace 15 años, cuando descubrimos la verdad. Este entierro hoy es solo oficial». Entendí perfectamente lo que querían decir, porque para mí también era así. El Gerardo que había amado, ese que había conocido cuando tenía 17 años, había muerto hace mucho tiempo. Tal vez nunca existió de verdad. Tal vez siempre fue una ilusión, una máscara que usaba. El hombre que enterramos hoy era un extraño. Mis queridos que llegaron hasta aquí conmigo, gracias por escucharme, por aguantar esta historia larga, dolorosa, llena de giros. Sé que fue pesado, sé que fue difícil, pero era importante contarla, era importante compartirla. Cuéntenme en los comentarios qué sintieron, si esta historia los tocó de alguna forma, si ustedes también pasaron por traiciones, mentiras, reconstrucciones. Dejen su like si llegaron hasta aquí. Me ayuda a saber que este dolor no fue en vano, que esta historia puede ayudar a alguien. Hoy, en 2025, tengo 67 años. Ya pasaron 24 años desde que descubrí la verdad, 22 años desde el divorcio, y puedo decir, con honestidad, que soy feliz. No de la forma que imaginé que sería cuando era joven, no con la familia perfecta, el esposo pastor, la vida de cuento de hadas. Pero soy feliz de una forma más profunda, más real, más verdadera. Tengo a mis hijos, que a pesar de todo lo que pasaron, se volvieron adultos maravillosos. Tengo a mis nietos, Lucas e Isabela, que llenan mi vida de alegría. Tengo a mis amigas, que me apoyan y me entienden. Tengo mi departamento, mi espacio, mi independencia. Tengo mi historia, con todas las cicatrices, pero también con toda la fuerza que construí a lo largo del camino. Aprendí cosas en estos años que nunca imaginé que aprendería. Aprendí que amor sin confianza no es amor, es dependencia. Aprendí que la fe verdadera no vive en iglesias, vive en el corazón. Aprendí que fuerza no es nunca caer, es levantarse cada vez que caes. Aprendí que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, no al otro.
Aprendí que los nuevos comienzos son posibles a cualquier edad. Aprendí que sola no significa solitaria. Pero también aprendí sobre el precio de la mentira, sobre cómo una mentira puede multiplicarse, crecer, volverse una red tan compleja que atrapa a todos alrededor, sobre cómo hombres que predican moral pueden ser los más inmorales, sobre cómo instituciones que deberían proteger pueden terminar protegiendo a los abusadores, sobre cómo el silencio de los que saben puede ser tan perjudicial como las acciones de los que hacen. Gerardo vivió 2 vidas y destruyó ambas. Ninguna de las familias lo tuvo por completo. Ninguna de las mujeres tuvo fidelidad verdadera. Ninguno de los hijos tuvo un padre presente y honesto. Intentó tenerlo todo y terminó no teniendo nada de verdad. Y lo más triste es que lo hizo en nombre de Dios. Usó la fe, usó la iglesia, usó el ministerio para justificar y esconder sus actos. ¿Cuántas mujeres están pasando por esto ahora? ¿Cuántas esposas de pastores, de líderes religiosos, de hombres de bien, están viviendo en la mentira sin saberlo? ¿Cuántas están viendo las señales pero cerrando los ojos porque es más fácil creer en la ilusión que enfrentar la verdad? ¿Cuántas están sufriendo en silencio porque tienen miedo del juicio de la comunidad, de lo que van a decir en la iglesia, de perder la identidad que construyeron como esposa del pastor? Si eres una de esas mujeres, si esta historia te tocó de una forma especial, si reconociste tu propia vida en mis palabras, quiero decirte algo. No estás sola. Sé que parece que sí. Sé que la soledad de vivir en una mentira es sofocante, pero no estás sola. Y eres más fuerte de lo que imaginas. Vas a sobrevivir. Vas a reconstruir. Va a doler. Va a ser difícil. Va a parecer imposible algunos días. Pero vas a lograrlo. No dejes que el miedo al juicio te mantenga atrapada en una situación destructiva. No dejes que instituciones religiosas te hagan creer que tu papel es sufrir en silencio. No dejes que nadie te diga que cuestionar, que investigar, que exigir honestidad es falta de fe. La fe verdadera no exige que seas ciega. La fe verdadera te da fuerza para enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea. Y si eres alguien que sabe de una situación así y está callado, te lo suplico, habla. No seas cómplice del sufrimiento de otra persona por miedo o conveniencia. No protejas instituciones en detrimento de personas. No dejes que tu cobardía prolongue el dolor de alguien. Habla, aunque sea difícil, aunque sea incómodo. Habla. Hoy tengo paz, no porque olvidé, no porque perdoné completamente, sino porque aprendí a vivir con las cicatrices. Aprendí que son parte de quien soy, que me hicieron más fuerte, más sabia, más empática. Aprendí que puedo ser feliz aunque cargue dolor, que puedo amar de nuevo, confiar de nuevo, vivir de nuevo, aunque con el corazón remendado. La vida no es un cuento de hadas. No tiene final feliz garantizado. No hay príncipe encantado que te va a salvar. No hay iglesia que va a resolver tus problemas. No hay Dios que va a hacer milagro si tú no das el primer paso. La vida es dura, es injusta, está llena de decepciones, pero también está llena de posibilidades, de nuevos comienzos, de segundas oportunidades. Depende de ti qué vas a hacer con las cartas que recibiste. Yo elegí no dejar que la mentira de Gerardo definiera el resto de mi vida. Elegí no ser eternamente la víctima de su traición. Elegí reconstruir, reaprender, volver a empezar. Fue la elección más difícil y más liberadora que hice. Y si yo lo logré a los 53 años, después de 25 años de mentira, tú también puedes. Sea cual sea tu edad, sea cual sea tu situación. Entonces mi mensaje para ustedes que me acompañaron hasta aquí es: no se rindan, no de ustedes mismas, no de la posibilidad de una vida mejor, no de la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Puede parecer imposible ahora, pero nada es imposible. Yo soy la prueba de eso. Una mujer de 67 años que sobrevivió, que reconstruyó, que es feliz. Si yo lo logré, tú también puedes. Gracias por escucharme. Gracias por compartir este peso conmigo.
Gracias por cada like, cada comentario, cada palabra de apoyo. No saben cuánto significa para mí saber que mi historia puede ayudar a alguien, que mi dolor puede tener algún propósito, que no pasé por todo esto en vano. Sigan acompañando el canal. Tengo más historias para contar, más lecciones para compartir, más esperanza para esparcir. Y no se olviden de suscribirse, de activar la campanita, de comentar desde dónde son. Me encanta saber que mi voz está llegando lejos, que estoy tocando corazones en lugares que nunca imaginé. Y para ustedes que están pasando por situaciones parecidas, que están en la duda, que tienen miedo, mi mensaje final es: confía en tu instinto. Si algo parece mal, probablemente lo es. Si estás viendo señales, no las ignores. Si eres infeliz, no te conformes. Mereces verdad, mereces respeto, mereces amor verdadero. Y si no estás recibiendo eso, tienes el derecho de irte, de volver a empezar, de buscar algo mejor. La vida es muy corta para vivir en la mentira. Es muy corta para ser infeliz solo porque otras personas esperan que lo seas. Es muy corta para sacrificar tu paz en nombre de apariencias, de instituciones, de expectativas ajenas. Vive tu verdad, aunque sea doloroso al principio, aunque sea aterrador. Vive tu verdad. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios, el Dios verdadero, no el que se usa para manipular y controlar, bendiga a cada uno que me está escuchando. Que les dé fuerza en los momentos difíciles, valor en las decisiones importantes y paz en el corazón siempre. Hasta la próxima historia, mis queridos. Hasta pronto.